Las Buenas Nuevas Valencia, una iglesia para todos, presenta Buenas Nuevas para la Ciudad. Un mensaje práctico y motivador en la voz del pastor Carlos González. A partir de este momento, dispón tu corazón para recibir en él la palabra de Dios. Bien, vamos a recibir con un fuerte aplauso este tema especial que tenemos el día de hoy. Tema que titulé Vida Abundante. Saludamos a la gente que nos escucha luego en diferido por nuestro programa en la radio, especial 97.1 FM. Nuestro programa se llama Buenas Nuevas para la Ciudad. Todos los viernes a las 10 de la noche, los domingos a las 8 de la mañana. Y gente que luego también nos ubica en nuestro canal en YouTube. Para ellos también un aplauso cariñoso desde Flor Amarillo. Yo estaba buscando una temática que me ayudara a compartir con ustedes unos principios, ese fue el nombre que le di, unos principios transformadores de la vida, que he estado estudiando en las últimas semanas y que les confieso han sido de gran ayuda para mí. Es algo que he hecho muy para mí. Y luego en mi tiempo íntimo con el Señor dije, me gustaría esto que yo estoy experimentando, esto que yo estoy trabajando en mi vida, me gustaría compartirlo también con la gente que pastoreo y la gente que luego nos escucha en la radio y en el canal de YouTube. Y eso me llevó a elaborar esto que voy a compartir con ustedes y que titulé Vida Abundante. Para meternos en lo que tiene que ver esto, yo quiero hoy tomarme unos minutos y hablar de un hombre y su familia. Hablar de un hombre y su familia. Y cuando nosotros vamos a la Biblia, encontramos que este hombre y esta familia de las que quiero hablarles hoy no era cualquier hombre ni cualquier familia. Fue tal vez la familia protagónica del libro de Génesis. Cuando revisas el libro de Génesis, 40 de los 51 capítulos que tiene el libro de Génesis, 40 capítulos giran en torno a esta familia. Estamos hablando de una familia que su historia en la Biblia, la manera como la Biblia aborda la historia de esta familia, abarca unos 360 años de historia del comienzo del Antiguo Testamento. Tal vez los personajes más significativos del Antiguo Testamento provienen justamente de esta familia. Y yo hoy quiero hablarte de uno de los miembros de esa familia. Quiero hablarte del patriarca José. José es una historia asombrosa. Mira, yo he predicado de José un montón de veces y he leído su historia de él. Se han hecho películas, se han escrito libros, obras de teatro. Su vida ha sido llevada a la gran pantalla, etcétera, etcétera. Y no deja de sorprendernos cada vez que leemos la historia de José. Porque es una historia de superación y a mí me encantan las historias de superación. Si usted revisa mi historial de películas descargadas en las plataformas que tengo, todas tienen que ver con superación. Me anima eso de ver cómo alguien evoluciona en la vida, cómo alguien supera sus tragedias. Y justamente José es una historia así. Es la historia de un hombre que sale de una cárcel para luego convertirse en el segundo hombre más importante del imperio que gobernaba el mundo en su tiempo. Y sale de una prisión para convertirse en el gobernador del gran imperio de Egipto. José, ese que interpretó los sueños de Faraón, ese que pudo plantarse ante un hombre que era considerado Dios, porque así era considerado Faraón, y mostrarle la interpretación de unos sueños que Dios mismo estaba colocando en Faraón y que estaban, a través de esos sueños, estaba Dios mostrándole el porvenir del mundo. Un hombre que marcó la historia de su tiempo.
Ese es José. Ahora, cuando revisamos la historia de José, es probable que tú y yo hayamos visto la historia de José así: el hijo favorito de un padre que llega a ser gobernador de Egipto. Es muy probable que así le hemos contado la historia a nuestros hijos. El hijo favorito de un padre que llega a ser gobernador de Egipto. Y cuando tú lo ves así, tú dices, bueno, lógico, si es el hijo favorito de un padre, se supone que tuvo todos los elementos a su favor. Tuvo un padre que lo amaba, una familia que lo bendecía, tuvo todas las oportunidades, todos los recursos, toda la ayuda. Con razón llegó a ser gobernador de Egipto. Si vemos la historia así, estamos quitando mucho a esa historia. Hay mucho entre un evento y el otro evento. Hay muchas cosas que ocurrieron en esa historia. Creo que la historia correcta sería esta: el hijo favorito de un padre que luego es vendido ¿por quién? Por sus propios hermanos. Sus hermanos lo llevan y lo venden como esclavo. Es más, ellos inventan una historia. Ellos lo tiran en una cisterna. Ellos agarran un animal, lo matan y agarran la ropa de José y la llenan de sangre para luego decirle a su papá que a José se lo había comido un animal. Esa es la historia. Y un hermano de él es el que se regresa y lo saca de la cisterna y lo vende a unos esclavistas que luego lo llevan a Egipto. Y en Egipto José es esclavizado. Y esa es la parte de la historia, cuando vemos a José sirviendo como esclavo del capitán de la guardia, Potifar, capitán de la guardia de Faraón. Y la historia nos muestra lo que ocurre luego. La esposa de Potifar se enamora de él, intenta seducirlo. Él, en un acto de integridad, se niega por respeto a Dios y respeto a su amo. Y ella lo injuria. Ella levanta un caso en su contra e injustamente José es encarcelado. Esa es la historia. ¿Ves? Mira todo el proceso de cosas difíciles. Y de esa cárcel es donde José sale a convertirse, ya tú sabes toda esa historia, en el gobernador de Egipto. ¿De dónde viene José? José viene de una familia de pedigrí, ¿sabe? José no venía de cualquier familia. José, encontramos pues que su bisabuelo era nada más y nada menos que el padre de la fe, Abraham. ¿Saben lo que es decir? Mira, mi bisabuelo, Simón Bolívar. Mi bisabuelo, Andrés Bello, mi bisabuelo. Wow. Aquí hay un venezolano Arturo Uslar Pietri, que es descendiente de un héroe de la independencia, del general Juan Uslar. Y Juan Uslar fue bisabuelo de Uslar Pietri. Una cosa tremenda, ¿no? Bueno, el caso de José es que su bisabuelo era Abraham. Y si tú has leído la Biblia y sabes quién era Abraham, sabes el nivel de bisabuelo que tenía José. Pero su papá era Isaac, su abuelo era Isaac. Ese que vino como cumplimiento de una promesa que Dios le hizo a Abraham. Isaac fue concebido en Abraham y Sara cuando Abraham tenía 99 años y Sara tenía 89 años. Isaac era un milagro. De ahí viene José. Pero José era hijo de Jacob. ¿Ves? Jacob, el fundador de la nación de Israel. Entonces, cuando tú ves esto, tú dices, ahora entiendo por qué llegó a ser gobernador de Egipto. Entiendo de dónde viene. Es que el hombre viene de una familia de líderes. No, te voy a mostrar esas cosas que no vemos de la Biblia. Esas cosas que a veces, cuando tú y yo leemos la Biblia, le pasamos por encima. Porque nosotros leemos la Biblia como un producto terminado. Y nosotros vemos a la gente de la Biblia como seres sobrenaturales, espirituales, una cosa así tremenda. Y nos equivocamos. Porque eran seres humanos como nosotros. Esta familia, sí, del padre de la fe, de un tipo que viene de un milagro, del otro y del otro, una familia con unos rollos. Es una familia
que de Abraham, lo que tal vez podemos estudiar en ese árbol genealógico, si algo pudo haber afectado a José de su bisabuelo, no fue precisamente su fe. Es que viene de un abuelo marcado por la mentira. Porque nosotros decimos, sí, Abraham que le creyó a Dios. No, pero sabes, cuando lees la historia, cuando te metes en la historia, ese Abraham que la Biblia nos dice que era el padre de la fe, una vez fue a Egipto y temiendo que le hicieran algo porque su esposa era muy bonita, dijo que no era su esposa, que era su hermana. ¿Cómo se llama eso? Se llama mentira. Un patrón que estaba ahí gobernando la familia de José. Y si revisamos a Isaac, la vida de Isaac estuvo marcada como padre por el favoritismo. Porque justamente Isaac tenía favoritismo por Esaú, que era hermano mellizo de Jacob. Y mira lo que hay en el favoritismo. Normalmente los padres eligen como hijo favorito eso que ellos quisieron, ese niño, ese hijo, que es lo que ellos quisieron ser y no fueron. Y fíjate, Isaac fue un tipo marcado por una mamá controladora, una mamá que no lo dejaba ni respirar, una mamá parecida a mujeres que yo pastoreo. ¿Ves? Que quieren controlar la vida de sus hijos. Ellas deciden qué estudia, con quién sale, dónde va. Es increíble cuando estas madres, nosotros teníamos un emprendimiento de pastelería, de repostería, y era increíble cuando esta clase de engendros del mal iban con las hijas a elegir la torta de cumpleaños de 15 años. ¿Sabe quién la elegía? Ella, no la muchachita. Y entonces la muchachita decía, pues que yo quiero esta. Pues es esta. Y ella elegía el color, ella elegía el vestido, ella elegía el lugar, ella elegía la forma, todo. Isaac fue criado por una mujer así, que controlaba todo. La Biblia no lo dice, pero un chamo que es criado así, tiene anhelos, deseos, que no los hace realidad, porque su mamá se lo impide. Porque sus padres se lo impiden, porque lo controlan. Entonces, Isaac fue un muchacho que se crió ensimismado, encerrado. Pero que tal vez en el fondo él quería ser un cazador. ¿Ve? Un tipo que saliera al campo con un arco, con una flecha, buscar un animal y meterle una flecha. Él quería hacer eso. Nunca lo fue. Pero sabes, cuando tiene sus hijos, uno de sus hijos sí fue eso. Uno de sus hijos fue cazador, fue al bosque, cazaba animales, andaba hediondo a sudor. Ese hijo fue el que él amó, porque el otro andaba con la mamá. Y ese otro hijo era el reflejo de todo lo que él aborrecía en su vida. ¿Usted no ha visto la Biblia de esa manera? Esa es la Biblia. Esa es la historia de la Biblia. Así que la familia de Isaac fue marcada por el favoritismo. Ahora usted entiende por qué el menor le robó la bendición de la primogenitura al mayor. ¿Ves? Porque el menor quería todo lo que veía que le era dado al mayor. Así pasó. Y de ahí venía José. Y si seguimos más allá, de Jacob. Bueno, la vida de Jacob, papá de José, fue una vida de competencia. Yo siempre que reviso la vida de Jacob en la Biblia, encuentro la vida de un hombre que vivió engañando para ser engañado. Vivió engañando y siendo engañado. Así fue la vida de Jacob. Una vida marcada por el fraude, por la competencia, por llevarse por delante a cualquiera para alcanzar sus objetivos. Una vida marcada por la rivalidad. Disfruta usted de Buenas Nuevas para la Ciudad con el pastor Carlos González. Y justamente de ahí venía José. Cuando tú ves este cuadro así, tú dirás, de ahí va a salir un gobernador de un imperio.
Una familia marcada por una serie de problemas. Hay un asunto con esto y tal vez tú estás allí como que sorprendido viendo todas estas cosas, pero la realidad es, y te lo digo para cuando vayas a la Biblia, es que el Antiguo Testamento no ofrece un cuadro muy ideal de familia saludable. Entonces, cuando tú vayas al Antiguo Testamento a buscar un modelo de familia saludable, no lo vas a encontrar, porque no fueron familias saludables las familias de los protagonistas de la Biblia. Y no te vas a encontrar con un modelo saludable y no te vas a encontrar con familias saludables. Te vas a encontrar con familias como la tuya. Porque de ahí provienes tú. Y de ahí vengo yo. De familias así. Y mira lo que sucede. Hay una ley que establece que de donde provenimos, ese lugar de donde tú y yo venimos, siempre influye en el lugar donde tú y yo hoy estamos. Cuéntame tu historia. Háblame de tus padres, de tu familia. Y yo te voy a decir, ahora entiendo por qué vives lo que vives. Háblame de los abusos que recibiste. Háblame del abandono que experimentaste. Háblame del favoritismo que había en tu casa hacia otro hermano tuyo. Y yo te voy a decir, entiendo lo que te pasa. Ahora entiendo tu comportamiento. Ahora entiendo tu rabia, tu ira, tu molestia, tu aislamiento, tu depresión, tu ansiedad. Entiendo tu soledad. Y por eso es bueno preguntarnos siempre, ¿cuáles eran esos patrones de nuestra familia? ¿Cuáles eran esos códigos que se manejaron en nuestra crianza? ¿Cómo fui criado? ¿Cómo fui formado? Ahora entiendo por qué hay hombres que no deciden nada hasta que la mamá no lo apruebe. Ahora lo entiendo. Y ahora entiendo por qué eso te está causando problemas en tu relación de pareja. Ahora entiendo por qué la mamá para ti es un Dios. Porque venimos de ahí. De esos patrones. Ese pasado, ese lugar de donde tú y yo venimos, influye tremendamente sobre nuestra vida. Yo sé de lo que te hablo. Yo en el presente todavía lucho con cosas que heredé de mi papá y que marcan mi conducta y que se convierten en la materia prima de muchas debilidades y tentaciones que hoy como hombre enfrento. Tengo que echar una mirada al pasado y de dónde vengo, porque eso influye todos los días de mi vida en mí. Y estas cosas, pues, lógicamente influían también en la vida de José. Y va a pasar algo. Esas cosas que han formado parte de nosotros nos han restado calidad de vida. Nos han robado gozo, oportunidades, ímpetu en la vida, deseos de superación, capacidad de vencer nuestros problemas, capacidad de relacionarnos correctamente con los demás. Todo viene de ahí, conectado con eso. O sea, es como que una herencia que tú y yo traemos. ¿O es que tú y yo vamos a responder diferente hoy a la manera como siempre en casa se respondía? Si tú vienes de un hogar conflictivo, de un hogar que todo se decía a gritos, todo era un caos, una violencia verbal y hasta física, ¿cómo crees tú que vas a responder hoy? Cuando te sientas confrontado, cuando te sientas en medio de un ambiente de tensión, vas a responder igual, porque siempre eso va a influir, va a marcar una pauta en la manera como tú y yo nos vamos a desenvolver en la vida. Y estas cosas han sido como un ladrón en nuestra vida que nos ha llevado tal vez a un momento de soledad, de intimidad con Dios, a decir, ¿sabes qué? Estoy cansado de mí. ¿Alguna vez te has sentido así? Cansado de ti. Y es una rabia que no es con la gente. Es una rabia que no es con
No es con la sociedad. Es una rabia contigo mismo que te lleva a preguntarte ¿por qué soy así? Estoy molesto conmigo mismo. Porque entonces me evalúo y me veo así como soy. Inconstante, poco perseverante, aislado, fluctuante, iracundo. ¿Y sabes qué siento cuando veo todo eso en mí? Siento rabia conmigo mismo. Y me encantaría tener en ese momento una varita mágica para transformarme en otra cosa. En otra cosa que yo quisiera hacer. Porque en el fondo yo quiero ser mejor. Yo quiero que mi vida sea una mejor versión a la versión de mi familia. Porque en el fondo me quiero portar bien. Quiero tener otras actitudes. No quiero ser iracundo. No quiero responder con violencia. Pero no puedo. No puedo ser eso que quiero ser y me siento cansado de mí. ¿Qué te parece? Ahora, no te sorprendas ni te sientas miserable por eso. Porque un gran hombre de la Biblia también se sintió como tú. Un gran hombre de la Biblia también se sintió como tú te estás sintiendo en este momento, cansado de ti, bravo contigo mismo, airado contigo mismo, o como yo tal vez me siento en algún momento de mi vida. Y ese hombre era Pablo. Pablo dice, el libro de Romanos capítulo 7, verso 15, no entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. ¿Se parece a ti? ¿Te das cuenta? ¿Se parece a mí? No hago lo que quiero, no hago el bien que yo quiero, sino el mal que no quiero. Y Pablo dice, no entiendo por qué me pasa esto. No entiendo por qué me está ocurriendo esto. Luego Pablo dice, verso 18, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Y aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. Entonces tengo el anhelo de ser diferente. Tengo el anhelo de tratar diferente a mis hijos. Tengo el anhelo de tratar diferente a mi esposa. Tengo el anhelo de responder diferente ante las tentaciones que me han estado hundiendo durante tanto tiempo. Tengo el anhelo de tener una vida distinta, ser distinto. Pero aunque deseo eso, no soy capaz de hacerlo. Aunque tengo el anhelo de hacerlo, no puedo hacerlo. Y por eso estoy cansado de mí. Luego dice, de hecho, no hago el bien que quiero, sino que hago el mal que no quiero. Entonces el bien que quiero no es lo que hago, sino lo que me hace daño, lo que me destruye, lo que me mengua, lo que me resta, lo que me desconecta de lo bueno que quiero. ¿Se parece a mí, Pablo? ¿Se parece a ti, Pablo? ¿Se parece a nosotros, Pablo? Pues, es Pablo en 3D. Pablo en 3D. Un ser humano, ¿no? Ahora, mira cómo termina diciendo Pablo en el verso 24. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? En otras palabras, Pablo dice, estoy cansado de mí. Estoy molesto conmigo mismo. Me evalúo. Y lo que encuentro es esto. Un ser miserable. Que necesito que alguien me libre de este cuerpo mortal. Wow. ¿Sabes? Hay un hilo conector
entre lo que soy y el lugar de donde vengo. Es un hilo conector. Es como que algo que me ata a eso y que me une a eso. Y sabes, más de una vez quiero cortar ese hilo y no puedo. Cada vez tengo un montón de intentos en mi vida de cortar ese hilo. De no ser eso que he sido. De ser diferente. De huir de esas cosas que me están robando lo mejor que Dios tiene para mí. ¿Sabes lo interesante? Que cuando uno habla con la gente que lucha con este tipo de cosas, hay un profundo anhelo en ellos de cambiar esa historia. Y que esa historia sea diferente. Y la pregunta que yo me hago es, ¿se puede tener una vida diferente? ¿Se puede ser diferente? Por eso llamé este tema, lo llamé vida abundante. Porque si hay una promesa de Jesús que me encanta, que me llena, que me desafía, es esta. Esta que Jesús dice en Juan capítulo 10, verso 10. Él dice, el ladrón no viene más que para robar, más que a robar. ¿A qué más? A matar y destruir. Y ese ladrón, uno inmediatamente dice el diablo. Sí, pero es el diablo y otras cosas. Es mi pasado. Es mi legado. Es de donde vengo. Cosa que el diablo usa para esclavizarme. Para robar, matar y destruir todo lo bueno que Dios tiene para mí. Todo lo bueno que Dios anhela, desea y planificó para mí. Y tal vez por años, yo he sido robado, saqueado, desvalijado, al punto que no puedo hoy disfrutar de eso que Dios tiene para mí. Y esas cosas se han convertido como en la puerta de en fondo, por donde se han escapado y se han ido mis más grandes bendiciones. Pero luego el Señor se levanta y dice, déjalo, el Señor se levanta y dice, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Qué te parece? Es como que el Señor dijera, yo vine a cambiar esa historia. Vine a cambiar esa historia. Si hay una razón por la que he venido al mundo, si hay una razón por la que dejé mi trono y vine a esta tierra, fue esa. Cambiar esa historia. Para que tú y yo no seamos nunca más robados, ni saqueados, ni destruidos, sino para que tú y yo podamos disfrutar no solo una vida eterna que me va a permitir estar con el Señor por los siglos de los siglos, amén, sino también disfrutar de una vida abundante aquí. Poder disfrutar una vida abundante con mi familia, con mi hija, con mi esposa, con la gente que yo amo. Y no tener una vida relacionalmente apestosa, dañando gente, hiriendo gente y siendo dañado y herido también por otros. Dios tiene una vida diferente para mí. Y Dios tiene otro nivel de vida para mí. Y me encanta ese nivel que Dios le da. Jesús lo llama vida abundante. ¿Qué te parece? Vida abundante. Y yo creo que esa vida abundante es posible. Esa vida abundante es posible. Oye,
Tal vez yo soy alguien que está trayendo un producto aquí y estoy hablando de las bondades de ese producto. Y de seguro tú estás escuchando esto y te vas a preguntar lo siguiente. Vas a decir, oye, eso me gusta. Eso es lo que quiero. Eso es lo que quiero experimentar en mi matrimonio, en mis valores, en mi vida relacional, en mi relación con mi esposa o con mi esposo. Quiero disfrutar eso, pero ¿cómo hago para echar mano de esa vida abundante? ¿Qué debo hacer? Bueno, quiero decirte, es cierto, de dónde provenimos siempre influye en el lugar donde estamos, pero nunca determina dónde terminamos. Influye, pero no determina dónde terminamos. Es probable que si vemos tu historia de vida hasta este punto, no te agrade mucho lo que encontremos. Disfruta usted de Buenas Nuevas para la Ciudad con el pastor Carlos González. Es probable que los capítulos de la serie de tu vida hasta este punto, hasta hoy, no hayan sido los mejores capítulos. Pero yo te tengo hoy una buena noticia. Hoy puede comenzar otra historia. Y puedes tener un final extraordinariamente feliz y maravilloso. Sin importar de dónde vengas. Sin importar lo que haya ocurrido. Sin importar los desastres que hayan experimentado tu familia en el pasado, tú puedes ser una persona diferente. No necesariamente porque tu papá fue un borracho, tú tengas que terminar siendo un borracho. No necesariamente porque tu familia son unos conflictivos, tú tengas que vivir un matrimonio conflictivo. No necesariamente porque tú vengas de un pasado de pobreza y miseria, eso sea lo que tenga que marcar tu vida financiera. Puedes tener una vida diferente. Tu vida puede cambiar, puede dar un giro. Y esa es una promesa de Dios para nuestras vidas. Eso es algo que Jesús vino a hacer. Y tú y yo podemos cambiar esa historia. ¿Qué te parece? ¿Te gustaría cambiar esa historia? Tú y yo podemos cambiar esa historia. ¿Por qué les digo que podemos cambiar esa historia? Porque José cambió esa historia. Porque cuando leo la historia de José, y por eso comencé con la historia de José, y veo de dónde viene todo lo que pasó, todo lo que vivió, todo lo que ocurrió, también encuentro en la historia de José, la historia de una vida que puede cambiar, puede ser diferente. Sí, José llega a ser el gran gobernador de Egipto. Y luego que él interpreta los sueños a Faraón y le da la recomendación a Faraón de lo que debía hacer, tú conoces esa historia, ¿verdad? Faraón dice, tú eres el hombre, o sea, tú eres el hombre que te va a encargar de este asunto. José hizo vida en Egipto. José se casó en Egipto. José formó una familia en Egipto. Y qué curioso, cuando nacen los hijos de José, los nombres que él le coloca a sus hijos. Verso 50 del capítulo 41 dice, antes de comenzar el primer año de hambre, José tuvo 2 hijos. Con su esposa, Asenat, hija de Potífera, sacerdote de On. Al primero lo llamó Manasés. Recuerda, es el tiempo en que los nombres que se le colocaba a los hijos tenían mucha relación con lo que ese hijo significaba para los padres. De hecho, los nombres eran una declaración profética de los padres hacia los hijos. Y entonces viene José, tiene su primer hijo y lo llama Manasés. Por esto, porque dijo José, Dios ha hecho que me olvide de todos mis problemas y de mi casa paterna. Gloria a Dios. José dijo,
Dios cortó ese hilo conector que me mantenía unido a un pasado que me robó mis más grandes bendiciones. Dios me ha dado una vida nueva. Dios ha cambiado mi historia. Soy otro hombre y voy a tener una familia diferente. Así que mi hijo se va a llamar Manasés, porque Dios ha hecho que todo eso malo de mi pasado, que todo eso que viviera mi familia, que todo eso que ocurrió en mi familia no se repita en mi vida. Amén. Y por eso lo llamó Manasés. Pero ahí no termina la historia. Dice: el segundo hijo nace y lo llama Efraín. Y mira por qué lo llama Efraín. Lo llama Efraín porque José dice: Dios me ha hecho fecundo en esta tierra donde he sufrido. Hasta esta tierra me persiguieron las consecuencias de mi pasado. Hasta esta tierra me persiguieron las consecuencias de los errores de mi familia. Pero Dios intervino y me dio una vida abundante y me hizo fecundo y próspero en esta tierra. Dios borró mi dolor y cambió mi lamento en baile. Y mi hijo se va a llamar Efraín. Yo creo que la historia de nuestras vidas pueden cambiar. ¿Qué necesito? ¿Qué necesito para cambiar esa historia? ¿Qué necesito para que esa historia de mi vida sea diferente? Necesito reconocer. Necesito perdonar. Necesito renunciar. Y necesito alejarme de todo aquello que me ata a mi pasado. Y es una decisión que tomo yo. No es que yo voy a ir a un encuentro de fin de semana ahí para que me hagan una regresión, una cosa ahí. No, no. Es una decisión que tomas tú. Es una decisión de vida y muerte. Por eso Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y dice Pablo: porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es una decisión que tomo de no vivir atado más a eso. Y reconocer, perdonar, renunciar y alejarme de todo aquello que me ata al pasado. Y eso solo puedo lograrlo en Dios. Amén. Así que Dios es esa maravillosa oportunidad que tengo de tener una vida diferente, de cambiar la historia de mi vida, de romper con ese pasado que me ha robado, que me ha saqueado, que me ha humillado, que me ha esclavizado, y ser hoy verdaderamente libre. Amén. Ser verdaderamente libre. Por eso Jesús dijo: conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Y aquel al que el Hijo del Hombre libertare será verdaderamente libre. ¿Libertara de qué? De eso. De esas ataduras, de esas maldiciones, de esos patrones que llenaron a tu familia de dolor, de miseria, de atraso, de ira, de enojo, de violencia. Y ser ahora tú una historia distinta en tu familia, en tu vida, en la sociedad. Y que cuando la gente te vea a ti, diga: sí, él viene de una familia así, pero él es diferente. Él es distinto. Él cambió la historia de su familia en Dios. Amén. Eso es lo que el Señor vino a hacer en nuestras vidas. Hay otras cosas más que debes hacer. Te las voy a decir la semana que viene. Vamos a estar en pie. Vamos a estar en pie. Y en este minuto y medio que nos queda, yo quiero que tú y yo vengamos al Señor y le digamos al Señor algo que necesitamos decirle al Señor siempre.
te necesito. Te necesito. ¿Hace cuánto tiempo no le dices eso al Señor? Te cuento esto. Un hombre contrató a un leñador que le habían dado referencias de ser un leñador extraordinario, el mejor trabajador de la región, y lo contrató. El hombre vino con toda la disposición y dijo: sí, yo mismo soy, y yo voy a talar ese bosque que usted necesita que sea talado. Y el hombre agarró su hacha, se metió y trabajó 6 horas sin detenerse. Pam, 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 pam. Y apareció con 20 troncos de 20 árboles que él había talado ese día. Al otro día le dijo: hoy voy a dar mi mayor esfuerzo. Voy a darle al trabajo con más ímpetu que como lo hice ayer. Y al otro día trabajó 8 horas. Pero regresó con 15 troncos. Al otro día se levantó y dijo: mira, ahora le voy a dar más fuerza. Al otro día trabajó 10 horas. Y regresó con 10 troncos. Al otro día fue y trabajó 12 horas. Y regresó con 8 troncos. Y venía con las manos ensangrentadas. Y le dijo a su patrono: no entiendo. ¿Por qué si he trabajado más en los últimos días, he cortado menos troncos que el primer día? Y el patrón le dijo: por una sola razón. No has afilado el hacha. Y tu hacha perdió filo. Y cuando tu hacha pierde filo, el trabajo se te hace más lento, más pesado, más cargado. Mi pregunta: ¿hace cuánto tiempo no afilas tu hacha? O sea, ¿hace cuánto tiempo no vienes al Señor a decirle: te necesito? Necesito pasar por el esmeril de tu presencia, de tu espíritu. Porque he intentado cambiar tanto mi vida, tantas cosas de mi vida, y solo regreso con mis manos ensangrentadas y con un trabajo frustrante. Vamos, inclina tu rostro. Hoy el Señor te trajo a este lugar. Hemos llegado al final de Buenas Nuevas para la Ciudad. Si deseas escuchar nuevamente este tema, visita y suscríbete a nuestro canal de YouTube, Las Buenas Nuevas Valencia. Hasta pronto.